es Aldea Global. En esta Aldea Global nosotros los días martes conversamos directamente hacia España y estamos ya conectados con él. Alberto Mayol, sociólogo, analista político, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Alberto. aquí estamos. Alberto, han pasado hartas cosas durante estos últimos días, durante estas últimas horas. Vimos al presidente Gabriel Boric en el estadio el fin de semana y también vimos la nota de La Tercera que el presidente rechazó fuertemente a través de su cuenta de Twitter. Y Carabineros Carabineros, claro, previamente, en donde la nota de La Tercera todavía, que todavía está arriba, dice que fueron 50 efectivos policiales que desplegaron para la ida del presidente al estadio y fue enfático el presidente en desmentir eso y de hecho decir de que es importante aclarar todo eso. No sabemos si fue la mejor forma a través de Twitter y es una noticia en desarrollo, podríamos decir, porque La Tercera tampoco se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de Carabineros y el presidente Boric. ¿Cómo ves tú todo este escenario? Bueno, a ver, no puedo evitar hacer una referencia que ustedes estaban hablando antes de la... Escuché cuando estaban hablando de los instrumentos y la flauta y me acordé que Mozart decía que solo había una cosa peor que una flauta y eran dos flautas. Así que, entonces, Confirmo. Sí. Bueno, yo creo que a ver, la pregunta en el fondo es bien simple. El medio se equivocó o ocupó la información de una manera inapropiada o le entregaron una información inadecuada y no tuvo capacidad para poder verificarla, o la interpretación, en esto uno cree que contar no significa interpretaciones, pero tal vez la gestión completa del proceso de la llegada de los escoltas más los carabineros que habitualmente van al estadio sumaban 50. Y naturalmente alguien de Carabineros tiene que haberle, no creo que un periódico se dé el gusto de ir y decir un número al azar o contar los carabineros en la zona y decir que hay un operativo que es extraordinario y que es distinto a lo habitual. En fin, o sea, lo que indica eso es otra cosa, ¿no? A mí me parece que las agendas de los medios muchas veces son inadecuadas, son tendenciosas, no tengo duda de eso. Yo mismo a algún medio he pedido reunión alguna vez llevándole así como 10 noticias y decirle, mira, 10 noticias, esta es falsa, esta es falsa, esta es semifalsa, esta de aquí, qué sé yo, ¿le pasa algo, no? ¿Qué pasa? O sea, esas cosas pasan, pero el problema es otro, el problema es súper simple. El problema es, uno, tu capacidad de gestionar el entorno de la prensa se ha revelado inadecuada. Yo recuerdo hace un poco más de un año y de ahí para atrás un buen rato, La Tercera era un medio preferente por el cual el Frente Amplio en general y luego el gobierno por un tiempo sacaba informaciones, o sea, le entregaba informaciones para que salieran por allí. Si tú corrías a sabiendas de que finalmente ese pacto se rompería, bueno, tomaste un riesgo. Si no sabías, fuiste muy ingenuo. Entonces, la relación con los medios es otra relación política más. Es como una relación con otros partidos de gobierno, con otros partidos de oposición, o sea, es una dificultad extra. Con la importancia de que además tú no puedes atacar la prensa porque eso no tiene que ver con que no te convenga, que también, sino que tiene que ver con la sostenibilidad y la importancia de los procesos democráticos. Y por tanto, no está en tu rol hacer aquello. El gobierno básicamente ha tenido un sostén comunicacional
en las habilidades personales del presidente, de Camila Vallejo, de Carolina Toá, desde que entra ella, son sus habilidades comunicacionales, del ministro Marcel, han sido los pilares de la estructura comunicacional. Pero eso no significa que tenga una estructura comunicacional. El gobierno tiene un problema comunicacional, tiene un problema de cómo se relaciona con la prensa. Ya le pasó como Frente Amplio durante las dinámicas de la Convención Constitucional, le ha pasado como gobierno. Hay un problema que la gente reduce, en mi opinión, al análisis sobre la SECOM, y que reduce a un argumento que es muy manido en los gobiernos, que es decir, que el problema es meramente comunicacional, que resulta que se hacen muchas cosas, pero la gente no se entera. Todo eso lo ha dicho Piñera, lo ha dicho Bachelet, lo han dicho todos los gobiernos cuando andan mal. Y los gobiernos, por definición, hacen muchas cosas. Si no hicieran muchas cosas, no serían gobiernos, no tendrían la cantidad de trabajadores que tienen, 3.000 cargos de confianza del presidente. O sea, estamos hablando de que es una cosa lógica, no tiene ninguna gracia. Por tanto, todo esto es un enredo que es habitual y que tiene que ver con el desgaste de un gobierno, que tiene que ver con los niveles de estrés, pero que eso no es excusable, porque finalmente la prensa tiene derechos constitucionales garantizados que le permiten incluso salir con una noticia no confirmada adecuadamente. Y si tú le das importancia a ese medio, entonces el medio logró más. Es decir, logró hacer una agenda en torno a su noticia y por lo tanto tú validaste su noticia. Uh-huh. La validaste en la práctica porque esa noticia tuvo capacidad de generar un efecto político. Y el problema de entonces, en política no existe realmente la distinción de forma y fondo. Existe para efectos de cuando te falta cuando te falta fondo. Tú puedes decir esto es pura forma, no tiene fondo, como las actitudes performáticas, esas acciones que no van a ninguna parte, ¿no? Pero cuando uno habla del fondo, el fondo es forma también en política. O sea, si el presidente comete un error formal frente a la prensa, que ya lo cometió siendo candidato en un debate, que ya lo cometió siendo presidente cuando increpa a alguien que le está tomando una foto hacia el interior de su despacho, uh-huh. Y que lo comete ahora destempladamente, de modo público, diciendo, básicamente, declarándole al mundo que le importa muchísimo lo que diga el periódico La Tercera, que es algo que le quita el sueño. Porque de momento nadie había hecho una agenda con ese tema, nadie había tomado en la derecha, no sé dónde, el tema de si había habido más seguridad, nadie había pedido un informe. Sí, él recogió el guante en Twitter y de hecho lo hace en Twitter y colgado de tiene casi 2 millones de alcance. Viste que uno puede ver el alcance de los tuiteos, tiene la cachada de likes, tiene más de 2.000 comentarios y casi 2 millones de alcance. Y además se suma porque todo esto ocurre en un entorno fútbol, porque el fútbol además es mucho más masivo y justo además también cuando el presidente del fútbol chileno lo acusó de populista también por esta noticia de que los deudores de pensiones, ¿cierto?, no iban a poder entrar al estadio, y también se lo acusó y tiene sentido con lo que tú decís, Alberto, porque ese también es un problema de forma y fondo. Sí, o sea, a ver, yo creo que hemos estado en unos días en que además esto ha aparecido muchas veces en muchas formas. O sea, Natalia Pergentili destruyó un argumento que puede tener relevancia y puede ser interesante de escuchar, y lo destruyó diciéndolo de la manera más absurda, no es procaz, pero es procaz, o sea, ridícula, no tiene ningún sentido, y por tanto destruye el argumento, porque la forma se come el fondo. Porque en la política, como en la, o sea, como cuando también en el caso del Congreso, cuando va el embajador de Israel, si tú quieres plantear el tema al embajador, se lo plantea, es una comisión, hay gente que puede hablar, o sea, es el parlamento, se conversa, no haces una performance para hostilizar al embajador, haces un punto político, planteas cuáles son tus posiciones respecto a un hecho
le solicitas que se haga cargo del asunto o le dejas enviado el mensaje formalmente a través de una carta, le dice aquí está la carta que tiene que ver con esto que ha pasado en Israel respecto a Palestina. Tienes muchas formas de hacerlo que sean de forma y fondo las adecuadas, no obstante puedan ser, guarden un grado de hostilidad. Pero tú no puedes sencillamente hacer lo que hizo el presidente, que es una decisión además que toma privativamente él, sin concurso evidentemente de ningún órgano comunicacional. O sea, cuando toda la gente está diciendo esto es culpa de la SECOM, esto es culpa de la SECOM, bueno, pues el presidente tomó la decisión solo, es evidente. Uh-huh. Entonces es bien complejo el escenario, porque el gobierno, yo creo que en estas últimas 2-3 semanas, y creo que incluso después de la elección y después de la derrota en la elección, el gobierno viene en un punto en el cual tiene ciertas tranquilidades, y esto parece absurdo, pero es así. La tranquilidad, primero, de que tú ya tocaste fondo probablemente, y que tendrían que pasar muchas cosas que hagas tú mismo, no que te haga el resto, para que sea más complicado. Le pasaste la pelota de la responsabilidad del escenario político a un tercero, del Partido Republicano, que no sabe qué hacer con esa pelota, no le va a costar aprender porque es un partido nuevo. Dejaste a lo que era el grupo que te estaba presionando a ti porque consideraba que tu llegada le estaba quitando poder, que era la antigua derecha y la centro izquierda, los dejaste en una posición donde les quedó claro que en realidad esto no es un problema de que tú hayas crecido y ellos se hayan achicado, sino que ellos están achicando y estás creciendo tú por un lado y por otro lado está creciendo otro ser nuevo. Y por tanto se dan cuenta de que no basta con atacarte a ti. Entonces hay un cambio de escenario, y ese cambio de escenario favorecía al gobierno para poder decir, ya, ¿sabes qué? Tengo aquí 6 meses, 8 meses para trabajar y para poder construir un camino. Ya tengo algunos proyectos que están funcionando, vienen cosas interesantes, el sueldo mínimo, las 40 horas, viene el tema de la Estrategia Nacional del Litio. Todo eso bien armado en términos políticos, no solo comunicacionales, bien armado puede tener peso. Bueno, pero se arruina esto, no necesariamente por siempre, pero tú pierdes la energía, esa energía acumulativa que es tan importante en política. La política, la gracia de que se acumule la energía y que de alguna manera llega al punto en el cual esa energía se transforma en algo que puede ser capaz de recorrer un camino largo en el tiempo y que sea difícil detenerla, ese envión es importante sostenerlo. Y el gobierno ha hecho con estas acciones, ha cometido el error de tropezarse consigo mismo y generar una situación que no tiene ninguna ventaja y solo son pérdidas, como también el error no forzado de lo que pasó en Iquique, sí, donde nuevamente surge el tema y donde el presidente nuevamente en una radio local va y dice, van a haber consecuencias de esto, promete consecuencias. ¿Qué significa? Que va a despedir gente, ¿qué es lo que está diciendo? Uh-huh. Entonces se compromete a algo que es genérico y que es interpretativo y que la gente de aquí que va a estar esperando saber cuáles son las consecuencias. Claro, sí, pide disculpas y al parecer es una serie de eventos desafortunados lo que hemos visto durante estos últimos días y bueno, vamos a ver cómo se desenreda. Alberto Mayol, hoy día tienen La Cosa Nostra, ¿cierto? Hoy día sale podcast. Hoy día tenemos el podcast habitual de todos los martes. En Spotify a las 9 y a las 10 siempre en YouTube. En YouTube. Ahí vamos a estar atentos. Gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí en esta Aldea Global. Te pasaste un abrazo hacia España. Muchas gracias, Alberto. Vale. Muchas gracias. Chao, chao. Nosotros ya nos despedimos. Viene Emprender es Clave. María José García y Roca Balbuena van a estar aquí junto a ti en las próximas horas con programas. Y viene el locutor también. No sé si viene el locutor. ¿Sabes qué? Vamos a instaurar la sección Frank Kramer. No sé si viene el locutor. Así que hoy no me voy a atrever a hablar como locutor, mañana sí. Chao, que estén bien. Espectacular. Rockers, diseño interior industrial, presentó Aldea Global. Esto fue Aldea Global. Aldea Global. Nos volvemos